macro tan sencilla como esta, pues me permito evitar que se borraran los datos. Lo vamos a crear aquí. Lo vamos a ver aquí. Tenemos, por ejemplo, una tabla en la que no tiene lógica borrar datos. La tabla provincias de España, pues de momento no tiene lógica, a no ser que alguno la quiera encontrar política. Entonces, me hice una macro para evitar que me pudieran borrar los datos. Perdón, me está pidiendo el control, el Viewer 52. No se lo ve. Bien. En esta tabla tan sencilla y en la que no tiene ningún sentido borrar datos, pues no hubo nada más que hacer una macro que a la hora de validar la eliminación le dijera provoca un error. Entonces, si provocas un error, ya no puedes borrar. Entonces, solo con esa orden es imposible borrar. Si yo le doy a la tabla y le doy a abrir aquí, le doy a borrar, y me dice que no está permitido borrar, pero es que se lo dé aquí, se lo dé en un formulario o se lo dé con una orden SQL, no está permitido borrar. Pero claro, siempre me pueden borrar aquí. Entonces, para evitar que me puedan borrar aquí, lo que tengo que hacer es otra macro que me impida modificar. Pues es tan sencillo como ir al macro de datos, ir a la macro antes del cambio y decir provocar error. Le damos un número de error que queramos y le ponemos el mensaje que queramos. Guardamos, miramos y no me deja modificar los datos. Tengo que darle escape si necesito continuar. Creo que es, perdón, me estás diciendo grabar la presentación. ¿Cómo se graba la presentación? Ya estamos grabando. Perdón. De acuerdo. Después de ver la potencia que tienen las macros de datos, vamos a ver un poquitín cómo funciona. Hemos visto muy rápidamente que si nos metemos en el diseño de la tabla, una de las opciones que nos da las herramientas de diseño es crear macros de datos. Si os fijáis, no sé si veis bien la pantalla, seguramente lo veréis muy pequeño. Tenemos las macros después de insertar, después de actualizar, después de eliminar, validar eliminación antes del cambio y crear macros con nombre. En definitiva, lo que tenemos son macros después de, macros antes de y crear macros con nombre. Si os fijáis, tenemos después de insertar, después de actualizar y después de eliminar. Y en cambio, para validar, o sea, antes de, solo tenemos validar eliminación y antes del cambio. No hay antes de insertar. Ya veremos que esto luego tiene un truco. Vamos a ver el editor de macros. El editor de macros es una cosa muy sencillita. Tiene aquí en la parte superior la cinta de opciones que no tiene nada más que esto. Si os fijáis es expandir y contraer, no es nada más que para expandir y contraer las macros. El catálogo de opciones que se muestra a la derecha, pero que en este botón se muestra o no se muestra. Y guardar y cerrar, nada más. Y luego tenemos la ventana de edición. La ventana de edición son una serie de cuadros de texto
o de cuadros combinados. No escribimos código como escribimos código en el editor de Visual Basic. Lo que hacemos es, cogemos una opción de estas o cogemos una opción de las acciones, del catálogo de acciones de las macros. La podemos arrastrar aquí o la podemos elegir, esa misma la podemos elegir aquí directamente. Es sencillo y es rápido de manejar. Si os fijáis, cuando seleccionamos una opción, cuando hacemos un grupo, queda marcado. Queda marcado son los bloques y los bloques tienen su importancia porque dependiendo de dónde los metamos, cambia la lógica. Los bloques se pueden mover de uno a otro, se pueden meter unos dentro de otros y depende de cómo lo utilicemos, cambia la lógica. Decíamos que teníamos macros después de insertar, o sea, que teníamos distintos tipos de macros. Dependiendo de los tipos de macros, resulta que las acciones permitidas en los tipos de macros son distintas. Si os fijáis en las macros antes de, lo que tenemos son muy pocas opciones o muy pocas acciones de datos y en cambio después de tenemos bastantes más. Y si nos metiéramos en macros que no son de datos, las opciones son muchísimo mayor. Hemos estado viendo hasta ahora, hasta hace un momento, hemos estado viendo acciones de antes de actualizar o de antes de borrar. Hemos visto provocar error y poco más. Pero tenemos también más acciones que vamos a repasar en un momento. Si estamos en la tabla de provincias y queremos provocar si queremos evitar que alguien modifique, está muy bien, pero es posible que por algún motivo nosotros queramos modificar la tabla. Nosotros, pero nadie más. Entonces podemos ponerle una condición. Si le decimos que en Virón o Sername es igual a Chea, pues nos va a producir un error. Porque las macros de datos no nos permiten, me estoy liando entero. Las macros de datos no nos permiten usar la función en Virón. Pero podemos tener una función personalizada que le decimos una función personalizada que lo que hace es leer usernames. Entonces tenemos que si el usuario es Chea, entonces no pasa nada. Y si el usuario es otro usuario, entonces provocamos un error. Con esto a mí me tiene que dejar modificar. Por ejemplo, para gusto de algunos podemos cambiar y ponerlo así. Estoy yendo muy despacio, creo que voy a ir más deprisa y en vez de escribir las macros voy a coger las que están
las que están descritas. Tenemos hemos dicho que tenemos varias acciones. Hemos visto las acciones de provocar un error y luego, si os fijáis, las demás son al ocurrir un error, detener la macro, que son acciones que se utilizan para la corrección de errores. Pero tenemos sobre todo aquí, llama la atención, buscar un registro. Entonces, para buscar un registro, vamos a ir a otro ejemplo. Bueno, no, perdón. Vamos a hacer primero lo de establecer campo, que es otra de las opciones. Entonces, en establecer campo, podemos crear un campo creado por, y en el momento que era una macro de datos, que sea que después, que en el momento que insertemos, creamos la función, o sea, ponemos el campo que queremos. Me vais a perdonar, me estoy perdiendo. La falta de experiencia, lo de hablar y escribir al mismo tiempo, me está complicando la existencia. Vamos a utilizar unos trucos que son los que nos permiten saber dónde estamos y si se han modificado las cosas, si no se han modificado las cosas. Tenemos la propiedad es insertar, tenemos la función actualizado, tenemos el objeto antiguo y luego tenemos unas variables que son variables locales y variables de vueltas. Y todo esto es específico de las macros. Y no hay muchas cosas más. Entonces, para la hora de trabajar con las macros tenemos que tener en cuenta esas propiedades. Entonces aquí vamos a hacer una cosa, vamos a decir sí, comprobamos si es insertar. Si os fijáis, el IntelliSense nos ayuda mucho. Si es insertar, entonces decimos establecer campo. Decimos el campo creado por, pues tiene el valor f usuario, que es una función personalizada. Entonces añadimos aquí un registro. No lo había explicado bien, creado por. Entonces, si añadimos aquí un registro, se va a añadir, se va a añadir aquí creado por, en el campo creado por, se va a añadir que ha sido Che el que ha creado el registro. Pero podemos decir que no lo modifique nadie. Entonces, porque si se crea y lo podemos modificar, si se crea y aquí lo podemos modificar, pues no hemos hecho nada con este campo. Entonces podemos decir
que si no es insertar, le decimos aquí a crear si no, y si no es insertar, pues podemos ponerle provocar error. Entonces provocaríamos, o sea, no dejaríamos modificar si hay un error. Entonces lo que decimos es sí actualizado creado por, entonces le podríamos decir provocar un error, pero si alguien hubiera modificado por error ese campo, no permitiría modificar el registro. Y lo que vamos a utilizar es el otro truco que hemos visto, que hemos dicho es insertar, actualizado por y antiguo. Entonces establecemos valor, establecemos el campo y le decimos que el campo creado por es igual a antiguo es igual a antiguo creado por. Con esto nos tendría que impedir que alguien modificase después de insertar el registro el campo creado por. Si añadimos un nuevo registro, nos da valor al campo creado por, y si intentamos modificarlo, no nos deja. Bueno, nos deja porque es un error, porque lo he puesto mal. Porque lo que tenemos que hacer es ponerlo entre comillas. Son cosas distintas que tienen un comportamiento distinto. Cuando se producen errores porque faltan datos, se crea una tabla que es SUSYS aplicación log, que es donde se van anotando los distintos errores. Entonces, si volvemos añadimos otro registro, se ha creado el campo y si intentamos modificarlo con posterioridad, nos va a volver al campo anterior, que porque le hemos dicho que vuelva al campo anterior. Entonces, lo que estamos haciendo es utilizar estos tips que les he llamado, que son la propiedad es insertar, la función antiguo, la función actualizado y el objeto antiguo. Con estas cosas, estos trucos los vamos a utilizar lo mismo con cualquier tipo de macros, con las macros antes de, con las macros después de, incluso con las macros con nombre. Entonces, prácticamente hemos visto las macros antes de, porque lo que tenemos son comentarios, nos hemos puesto a responder un comentario, sí que habéis visto que si ponemos sí, podemos añadirle si no, y si ponemos sí, podríamos añadirle también o sí. Buscar registro, que no lo hemos hecho todavía, establecer variable local, provocar un error. Entonces, vamos a ver. Buscar un registro. Ahora lo voy a hacer de distinta manera porque esto ya lo tengo hecho y creo que lo voy a hacer más sencillo sin tener que hacerlo yo. Igual es un poquitín largo, explico un poquitín de qué se trata esta tabla. Es una tabla que está hecha para una terminal de punto de venta de una posada de una amiga mía. Y como es una terminal de punto de venta, prácticamente no sé, o sea, es darle un botón,
anotar la cantidad y el artículo, nada más. Entonces, aunque tengan muchos campos, nunca se van a editar en esta tabla, sino que habría que meterles por código. Entonces, lo que he decidido pues es eso que metemos por código lo vamos a meter por macros. Entonces, aunque no utilicemos el formulario o si abrimos la tabla desde cualquier otro lugar, las macros van a acompañar a esta tabla y van a funcionar en cualquier momento. Lo que he hecho en la primera, en esta macro de datos, es lo primero, bueno, hay una condición porque el campo de definición de artículo puede existir o no existir, y si existe, entonces hacemos una serie de cosas. Lo primero que hacemos es buscar, esta es la tabla apuntes notas, y que depende de la tabla notas. La tabla apuntes notas no tiene fecha, la que tiene fecha es la tabla notas. Entonces buscamos en la tabla de la que depende, buscamos el registro del que depende y de él tomamos la fecha para ponerla después donde queremos. Entonces la fecha la leemos, fijaros, buscamos un registro en la tabla notas con la condición de que tabla notas y de servicio sea igual a table apuntes notas y de servicio, y establecemos una variable local. Seguramente os sonarán las variables temporales. Esto es parecido, pero se refiere solo tiene valor dentro del ámbito de la macro en la que se utiliza. Decimos el nombre de la variable y el valor que toma variable y lo usaremos más adelante. A continuación, creamos un registro en una tabla. Crear un registro es una acción nueva. Y si os fijáis, después de crear un registro, pinchando en crear un registro, hay un bloque entero donde además de crear un registro, tenemos las opciones o las acciones de establecer campo. Creamos un registro en la tabla de movimientos artículos. Es decir, tenemos la tabla de apuntes notas y cuando en la terminal de punto de venta anoto un café y saco la nota, el café no, pero la Coca-Cola sí quiero que se refleje en un stock de almacén porque quiero que me avise en cada momento cuántas Coca-Colas o cuántas cervezas me quedan. Entonces lo que llevo es un movimiento de artículos y con esto, a partir del movimiento de artículos, luego llevaré un stock. Entonces, creamos un registro. Si queremos, aquí es más fácil que en el entorno de Visual Basic, porque los nombres de los campos y de las tablas nos los dan en todo momento. Entonces, lo mismo que si decimos aquí establecer campo, fecha, y le buscamos un valor, le decimos fecha nota. Bueno, justo fecha nota es la variable local que teníamos antes aquí. Cuando creamos una variable local no nos referimos a ella poniendo variables locales, sino sencillamente con el nombre que la hemos creado como si fuera un campo más. Entonces, establecemos una serie de campos o bien con valores textuales o bien con los campos que se corresponden en la tabla en la que estamos. Apuntes, notas. Hacemos esa serie de cambios, no tenemos ni que guardar ni nada. O sea, si decimos buscar un registro y establecer el campo, dentro del bloque, cuando sales del bloque ya se ha guardado todo. Entonces, con toda esta serie de campos, si yo meto todo esto, si meto un registro nuevo, le digo 54 cervezas de un cuarto, nos vamos a la tabla movimientos artículos y se ha grabado con la fecha que corresponde en la nota
se ha grabado con el concepto que le hemos dado de manera textual, se han grabado los que han salido de la tabla estos datos. Vamos a hacer una cosa más, porque hemos buscado un registro. Hemos buscado un registro para en una tabla para apuntar la tabla de movimientos, pero también podemos buscar un registro para apuntar en la propia tabla. No tenemos por qué irnos a otra tabla a buscar y apuntar datos. En este caso tenemos un montón de campos que podríamos añadir automáticamente. Lo mismo que hacemos con un cuadro combinado, que cuando se actualizamos otros campos a partir de la propiedad column, pues aquí lo que hacemos es buscamos en la tabla correspondiente y actualizamos los campos. Entonces, por ejemplo, aquí hemos puesto en el evento antes del cambio, si actualizamos el campo ID artículo, entonces lo que hacemos es buscamos ese artículo, decimos que en el artículo servicios, si es artículo servicios y de artículo, igual a apuntes notas y de artículo. Lo podemos guardar una variable local para usar después, como en estos casos, o podemos directamente establecer el campo con el valor de la variable local o con otros valores. Entonces, leemos la definición de artículo y de definición de artículo, leemos el tipo de IVA, leemos el ID de definición de artículo, establecemos la definición del artículo y establecemos el campo ID de artículo. Y además, como hemos buscado el tipo de IVA, vamos a la tabla tipos de IVA, buscamos qué tipo de IVA es y metemos el tipo de IVA que le corresponde. Entonces, cuando yo añado aquí una anotación porque vendo 2 cervezas, que es lo que hacemos en un terminal de punto de venta, no manipulamos nada más, lo demás se tiene que hacer por código. Entonces, al cambiar de registro, que es cuando se produce el evento antes de actualizar, pues se nos han rellenado todos los campos, y de artículo, precio, porcentaje de IVA, y si os fijáis, también se han actualizado los campos base imponible, IVA, importe. Entonces, es que resulta que además de esos campos tenemos otros que son calculados, que en definitiva los campos calculados llevan implícito una macro que se ejecuta cuando cambias uno de los componentes. Seguramente os estoy haciendo un barullo con mi explicación, pero lo que quiero es que os deis cuenta de lo fácil que es con un par de eventos en macros de datos que las tablas funcionen automáticamente, porque esto funciona aquí y funciona si lo hacemos desde un formulario o si lo hacemos por código. Hay que tener cuidado de no tener abierta la tabla, porque si la tenemos abierta, la tenemos en un campo, a lo mejor no se produce la actualización, pero teniendo cuidado de que no se actualice la tabla, esto se va a producir siempre. Son más seguros, o sea, es más seguro los eventos antes de actualizar, antes de borrar, porque lo que hacen es evitar que se produzca algo. O sea, si falla el código, no se produce. Si no lo validas, no se produce. Entonces, eso da bastante seguridad. Aquí con estos eventos sí te puede pasar, pues que porque tengas la tabla abierta, porque esté bloqueado ese registro en un momento, no se produzca la anotación. Pero tened en cuenta que los campos que se producen con los eventos las anotaciones que se producen con los eventos de datos es en campos normales, no son campos calculados. Lo que quiere decir es que aunque nosotros hayamos modificado aquí esto por código,
en esta no, en la tabla de movimientos hayamos modificado los valores por código y las existencias y demás, las seguimos pudiendo modificar después manualmente. O sea que podemos hacer anotaciones en un almacén mediante macros de datos y luego hacer una regularización de almacén. Yo creo que llevo mucho tiempo hablando, pero bueno, tampoco es tan tarde. En los eventos de después de podemos hacer los eventos antes de los podemos utilizar para validar los datos o para establecer campos automáticamente, para dar valores a campos de la propia tabla. Si os fijáis, no podemos escribir en los eventos antes de ni antes de ni validar borrado ni antes de actualizar. No tenemos ninguna opción para escribir en otra tabla. Solo podemos escribir en la tabla que estamos editando y podemos o escribir, podemos buscar algo en otra tabla para comprobar o para tomar un valor, pero solo podemos escribir en el registro de la propia tabla, en el registro que estamos modificando, o provocar un error para evitar que se produzca que se produzca el evento que se está produciendo. Con las macros de datos después de tenemos bastantes más posibilidades. Lo normal es utilizarlas para hacer algo normalmente en otra tabla. O sea, en la tuya ya lo has hecho en el evento antes de. En las demás puedes buscar un registro, puedes editar ese registro, puedes recorrer toda una serie de registros y en cada uno de esos registros realizar una serie de acciones y luego puedes hacer algunas cosas que pone aquí y que dependen del contexto. Si os fijáis, por ejemplo, aquí hay una de las acciones es establecer campo y si ponemos directamente establecer campo no nos va a dejar hacer nada. Establecer campo después de actualizar un registro te sirve para establecer campo si has editado otra tabla. No es establecer campo como hemos hecho en la tabla, en los eventos antes de modificar, como hemos hecho en ese evento, que establecíamos un campo del propio registro. Aquí no, aquí el propio registro ya está actualizado, no tiene sentido volver a editarlo y tendrías que ir a un registro de otra tabla. Entonces, las macros después de pues son ideales para actualizar otras tablas, para llevar un stock, para llevar una serie de anotaciones, llevar un log, por ejemplo, de los movimientos y quién los modifica, porque hemos visto que sabemos quién inserta, sabemos quién modifica, tenemos la fecha, tenemos el campo antiguo, tenemos el campo actual y con esos valores podemos llevar un log perfectamente de un registro de las modificaciones que se hacen en la tabla. Yo tengo por ahí un ejemplo que modifiqué a partir de otro ejemplo que tomé. Algún día a lo mejor publico algo, pero se me hace muy complicado. Entonces os voy a contar algunas cosas que he hecho yo con estas tablas después con más eventos de datos. Entonces, en esta tabla de apuntes tengo, si os fijáis, tengo macros para después de insertar, para después de actualizar, después de eliminar y antes del cambio. Antes del cambio ya habéis visto que lo que hacía era poner una serie de valores dentro de la propia tabla. Una serie de valores que tomaba de una tabla relacionada y los metía dentro de la propia tabla. Después de insertar, lo que hacía era una serie de anotaciones a la tabla movimientos de artículos para llevar ese control de los movimientos y poder con él llevar un stock.
Pero si después de crear una anotación en la tabla movimientos modifico la tabla original, entonces ya no me vale. Entonces tengo que hacer, después de actualizar, tengo que buscar un registro en movimiento de artículos, y en ese registro de movimientos artículos restarle el movimiento anterior, perdón, me estoy liando. Sí, perdón. Pues me estoy liando. Y si después de eliminar, lo que hacemos es buscamos el registro de movimientos de artículos. Si hemos eliminado un movimiento en la tabla apuntes notas, si hemos buscado. Ok, muy bien, José. Muchas gracias por esa presentación. Una pregunta que te tengo que hacer es si las tablas son liqueadas, no se puede usar data macros, ¿correcto? No, pero las macros siguen funcionando. Ah, qué bueno. Que sí que O sea, si tengo las... ¿Perdón? Y si tengo tablas linkeadas de SQL Server, sí se puede hacer macros. No, porque las macros son de las tablas de Access. Ah, ok. Lo que no sé, porque en Access 2010, cuando subíamos las tablas, las tablas con macros, las subíamos como listas de SharePoint, las convertían a flujo de trabajo, workflow. Entonces, lo que no sé es si en Access 2013 no se convertirán las macros de datos a triggers, ¿no? Okay. Ok, pues gracias por eso. Ahora queremos abrir el piso para cualquier pregunta que tenga cualquiera de los participantes en la conferencia de cuanto a tema de macros, data macros, Access, SQL Server, del grupo Access España, cualquier otro tema que quieras hablar de Access. Tengo que hacer algo, te paso el control. No, por ahora no, más tarde sí, porque quizá tengas que hacer una pregunta en cuanto a macros que tengas que enseñar algo, ¿no? Pues bien, el que quiera preguntar, que pregunte. Lo primero, me vais a perdonar, me he liado al principio lo de escribir y hablar al mismo tiempo. No soy capaz. Soy como aquel que no era capaz de andar y mascar chicle a la vez. Me vais a perdonar, me he liado muchísimo. No hay ¿Tenéis problema, me alguna parece pregunta? muy bien que hiciste buen trabajo para hacer tu primera sesión de la reunión, me parece que hiciste buen trabajo. Gracias, Juan. Eres muy comprensivo. ¿Alguna pregunta? ¿Qué les pareció el tema? ¿Qué les pareció el tema? ¿Les gustó el tema a ustedes? Ok, Ángel tiene una pregunta. Ángel tiene una Dígame. pregunta. Ajá. A ver, hay que esperar que termine de tapearlo. Ángel, escribe tu pregunta porque no te oigo. Sí. Sí. Lo he hecho porque se puede hacer, pero usar procedimientos y funciones desde las macros de datos tiene sus pegas y hay que cogerlo con alfileres. Si os fijáis, en Virón o Sername no me ha dejado utilizarlo. Con una función personalizada me deja, pero hay que tener en cuenta que Access no es un servidor de datos.
Y las macros están incrustadas en las tablas, pero las funciones no. Las funciones están en la aplicación que se está ejecutando, la aplicación de Access que se está ejecutando. Entonces, utilizando si no tenemos, si tenemos la función en la base donde están los datos, en el archivo donde están los datos, no nos va a funcionar desde ningún otro sitio. Si tenemos, si la ponemos en el archivo donde está el código y abrimos directamente la aplicación donde están los datos o leemos desde otro archivo, no nos va a funcionar el código. Entonces eso hay que cogerlo con alfileres. Puede ser útil, pero puede ser peligroso. Puede ser útil porque podemos utilizarlo en cuestiones de seguridad. Si no tienes la función que yo quiero, no vas a poder leer los datos, no te vas a poder identificar, por ejemplo. Pero también te arriesgas a que alguien cree su propia función que devuelva el valor que te está pidiendo la macro y te la lía. No tienen que estar en el mismo fichero con los datos de la tabla, al contrario, tiene que estar donde se esté ejecutando el código. O sea, la tabla la podemos tener en un backend, la tabla la podemos tener en un backend y ahí sí están las macros de datos y se ejecutan y se leen las macros de datos, porque las macros de datos donde se están ejecutando en realidad es en la máquina donde esté el código o desde el archivo donde está el código, la aplicación que estemos ejecutando. Sí, yo también al principio me he liado alguna vez. ¿Más preguntas? Ok, una encuesta. ¿Quién de ustedes está usando Data Macros ahorita? Por favor, dígame que sí o no en la ventanilla. ¿Quién está usando Data Macros ahora? Ok. Varios están diciendo que no. Muy bien. Yo creo que no lo usa casi nadie. Basado en la presentación, segunda pregunta, basado en la presentación que hizo José, ¿estás pensando usar Data Macros en un futuro? ¿Sí o no? Ok, mi opinión, la verdad es que la única manera que vas a aprender es tratando, ¿no? Así que Sí, yo sé. las macros de datos para aprender tienen un problema, que es que se usan poco, porque en el momento en que una tabla le pones macros de datos, ya no tienes que hacer más, no es como código que estás escribiendo continuamente. En una aplicación pones unos macros de datos a la tabla y poco más. O sea, cuando las utilizas poco porque es necesario poco. O sea, fijaros lo de provocar error. Con eso solo ya has hecho un montón de cosas, no lo tienes que volver a utilizar. Pues eso, lo de insertar en otra tabla, pues cuando lo haces una vez y ya está, no tienes que volver a escribir ni a copiar el código más veces en esa tabla, porque no lo tienes que usar ni en formularios ni nada por el estilo. En esa tabla, siempre que hagas una modificación, siempre que se produzca un evento de datos, se van a producir las modificaciones que has mandado. Para que algunos se convenzan, yo tenía por aquí si penalizan mucho el rendimiento índice de sus datos de letres masivos, no lo sé, quizás sí, eso hay que probarlo, depende de no lo he hecho en plan masivo, no lo he hecho nunca. Creo que tengo alguna cosa sencillita, pero pues depende de lo que hagas. Lo que quería enseñaros ahora, seguramente en plan masivo iba a ralentizar bastante. Ok, muy bien.
¿Alguien tiene un comentario en cuanto a Access SQL Server, el grupo de Access España? Estamos buscando ideas para la próxima reunión, el próximo mes. Si, por favor, si tienes una idea o si usted desea presentar un tema, estamos buscando presentadores, porque obviamente son 12 reuniones al año y a veces pues queremos que otros también presenten. Date cuenta que los que presentan tienen mejor posibilidad de ser Access MVP por Microsoft porque podemos usarlo en su formulario de solicitud de título que hizo presentaciones en este grupo. Así que por favor tenga eso en cuenta. Si subes la publicación a SharePoint, se sube los macros de datos, la pregunta, José. Sí, perdón. Hay una pregunta de Ángel, si subes la base de datos a SharePoint, si sube también los macros de datos. Sí, lo estaba escribiendo. Al subirlas se convierten, no siempre me funciona, me he producido algún error. Hablo de en 2010, en macros de datos de 2010 se convierten en flujo de trabajo. Como no he manejado un 2013, pues no sé muy bien qué es lo que pasará en 2013. Siguiendo la misma lógica, porque con 2013 creo que también podemos diseñar macros de datos, y si podemos diseñar macros de datos se deberían producir trials en SQL Server. O sea, que no lo sé, eso sería muy interesante, pero no, eso no lo sé. En 2010 sí, en 2010 se convierten en flujo de trabajo. Por eso hay algunas acciones de macros un poquitín raras. Por ejemplo, enviar un mensaje. Y enviar un mensaje no te funciona en Access, te funciona en SharePoint. Ok, muy bien, José. Vamos ahora a pasar la presentación a mi computadora. Y quiero enseñarle un par de cositas. Primero que nada, muchas gracias otra vez a José por presentarlo hoy. Muy buen tema. Estamos a búsqueda de temas para el próximo mes. Por favor, déjalo saber, José. Hay varias maneras de hacer eso. Puedes ir a la página de Access España y ahí pulsar el contacto y ahí puedes dejar un mensaje, José, desde aquí sobre sus temas o comentarios. Esta área que te referí anteriormente, si quiere registrarse con el grupo Access España, por favor, pulsa este botón aquí y lleve este formulario y será registrado en el sitio web. Así que por favor, si pueden hacer eso, lo agradecemos. Y finalmente tenemos varias reuniones en español durante el mes. El próximo es la Access Latinoamérica, donde pasamos a este continente el próximo martes 21 a las 6:30 p.m. hora de Chicago. Piensen como creo que las 2 o las 3 de la mañana hora de España, lamentablemente, pero si no puedes dormir, por favor, únese a nosotros ese día. Ya el próximo mes, en de junio, perdón, tenemos varias más reuniones otra vez. SQL Server Access, Unio 10, un equipo en hebreo que va a ser Unio 6. Aquellos que saben hebreo, por favor, únense a nosotros ese día. Y nada, le damos todos las gracias por venir hoy y estamos muy agradecidos. Esta grabación se subirá a la página de España, el blog de España, y también le voy a pedir a José que sube su presentación de PowerPoint para aquellos que quieren pueden verlo. Aquí lo vamos a ver, la primera reunión del Grupo España bajo el video y la grabación del evento, más esperamos que la presentación de José que lo pueda subir. Y te habla Juan Soto y que tengan buenas noches y nos vemos el próximo martes si pueden acompañarnos entonces. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Chao. Chao. ¿Sigue abierto para los demás? Lo voy a dejar abierto en cuanto a texto por unos minutos más. De acuerdo. Ok, gracias, José. A ti, hasta luego. ¿Y podemos hablar?
¿Sí? José. ¿Sí? Oye, soy Rafael, Mac Pegasus. Hombre, Rafa. ¿Qué pasa? ¿Qué tal estás? Bien, Oye, así que no sé si me escuchabas o qué. no, Qué gracias. ahora mismo te he empezado a escucharte. Qué mal me ha salido. Bueno, es que uno está acostumbrado a hacerlo él solo, a pensar, a hacer y a escribir y a hablar poco, ¿no? Emilio, que se ha apuntado por ahí para que la próxima sesión sea de automatización, si sigue por ahí, pues ya está para ti. Y mi consejo es que lo tengas todo hecho, que no escribas nada, porque lo de escribir y hablar y encima no ver a tu interlocutor es una liada muy gorda. O sea, que no escribas nada, que es peor. ¿Me oís? ¿Sí? Digo que si me oís. Sí, ¿quién eres? Emilio. Emiliuco. Ese mismo. Oye, sí, te